Bueno, ya estamos en víspera de Pascua, ¿no? Mañana es domingo de Pascua y nos parecía bueno reflexionar sobre esto y reflexionar sobre lo que nos está pasando, ¿no? El día miércoles nos enteramos que Estados Unidos había tirado en Afganistán la bomba más grande de la que se tenga conocimiento, después de lo que habían sido las bombas atómicas, oportunamente, aquellos primeros experimentos. Pero lo que está ocurriendo en el mundo, la cantidad de atentados que hay en el mundo, la irracionalidad imperante en muchos aspectos, las guerras que jamás terminan, que no tienen miramientos con mujeres, con niños, nos parece que también nos tiene que llevar a reflexionar y me parece que desde la religión tiene que haber un mensaje muy claro y muy concreto. Por eso hemos invitado a Pedro Torres, que es el obispo auxiliar de Córdoba, y a Marcelo Polakov, que es rabino de aquí de Córdoba. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Queremos presentar esto con un video. Siempre hablamos nosotros de la horizontalización de las redes sociales. Vamos a hablar en este programa de ese tema con Gustavo Córdoba. Cómo corren como reguero de pólvora algunas imágenes. En esta época, ¿cómo puede ser que nadie pueda hacer algo, por ejemplo, ante un video tan descarnado, tan tremendo, como este que ha corrido esta semana en las redes sociales, de lo que ocurrió en Alepo con las bombas químicas? There are dozens of others who've been injured but have been... كله تمام؟ ايه تمام الحمد لله رب العالمين. يلا يلا. وهؤلاء الأطفال في الداخل طبعا تم نقلهم مباشرة إلى هنا. These infants have been brought down here. They've been transferred and are being treated by nurses and doctors as soon as possible to keep them alive following the shelling on the... Imágenes, ¿no? Durísimas imágenes, durísimos testimonios. Me voy a morir, señorita, le dice el chico que estaba jugando en Alepo, mirando los aviones cuando vieron que cayeron unos tambores que tiraban humo amarillo. Nadie puede hacer nada. Tantas organizaciones internacionales, tantos presupuestos enormes de países poderosos, nadie puede hacer nada. A ver si podemos reflexionar un poco con respecto al tema. No sé quién empezar, Pedro o Marcelo. Bueno, yo me animo a decir que esto es horroroso y que los medios de comunicación hoy nos acercan a algo que está sucediendo hoy y que muchas veces los medios de comunicación no han reflejado. Lo de Siria lleva 4 años, ahora las redes están mostrando cosas que los medios no han mostrado en estos años, como también suceden algunas cosas buenas que los medios no han mostrado y las redes muestran. Ayer hablábamos con Marcelo, o esta mañana, de una movilización de 20.000 mujeres en torno al Mar Muerto, cristianas, musulmanas y judías, madres, que piden el fin de la guerra. Lo hacían en octubre y recién ahora lo estamos conociendo. Pero digo, esto no es nuevo. La primera muerte que relata la Biblia es un homicidio y un hermano que mata a otro hermano. Y la historia de la crueldad humana es realmente como la estupidez humana sin límites. Cuando uno ve escenas de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de las cosas que se hicieron en el medioevo. Yo recuerdo San Bernardo decía a los cruzados: no toquen al pueblo de Israel, son la niña de los ojos de Jesús. Hicieron en nombre de la fe algunas cosas terribles, muchos. Si uno mira todo eso, decir Atila, los bárbaros,
lo que pasaba en China, podemos decir, hay en el hombre una enfermedad que es la violencia, que es la intolerancia, que es la ambición, teñida de muchas justificaciones, que lleva a destruir vidas, y vidas inocentes, y vidas ingenuas. Yo estaba mirando al cielo, viendo caer un barril, dice este niño, que verdaderamente nos conmueve. El tema es que no solamente nos tiene que conmover, nos tendría que cuestionar en cuáles son nuestras pequeñas y grandes actitudes violentas que tenemos que educar y modificar. Hay que educarse para la paz, hay que educarse para la compasión. El Papa Francisco promovía el año pasado un año de la misericordia y está pidiendo a los organismos internacionales sensibilidad frente al dolor humano, pero también dice, estamos viviendo una guerra a pedazos, y en esta Semana Santa, ya lo ha dicho, insiste en ver cómo cada uno puede trabajar por la paz. Marcelo. Yo te diría dos cosas. Por supuesto, suscribo las palabras de Pedro. Te diría dos datos que me parece que no son menores. Uno es que este tipo de violencia también está como a veces inflamado por mensajes que están como atados a veces a textos o visiones que parten de algo entre comillas religioso. Digo entre comillas porque esto es el fanatismo extremo. Y creo que nosotros tenemos como tarea de nuestras tradiciones religiosas y de todas, que ir cada vez haciendo que las voces más violentas y más extremas de nuestras propias tradiciones religiosas tengan mucho menos espacio hasta que finalmente se acallen esas voces. Porque la verdad es que usar la palabra o el concepto de lo divino para maltratar a otro es como una especie de profanación del nombre de Dios. Eso por un lado. Y eso tenemos que estar como muy atentos a esos mensajes. Y por otro lado yo te diría también que no hay que dejar de lado el tema de la democracia. Si uno hace como un análisis en la historia, en los últimos, no sé, 50 años, 100 años, es muy difícil encontrar, y no sé si lo hay, un ejemplo en donde haya violencia militar entre dos democracias. En general se da o entre países dictatoriales o entre agrupaciones o grupos. Por lo menos uno de ellos. Uno de ellos. Dictatorial. Exacto, o los dos, o bueno, si hay más, hay más. O grupos que pretenden tomar el poder a través de la fuerza, grupos terroristas. Si nosotros también fomentamos, como se pueda, la democracia en algunas regiones todavía donde no ha llegado, eso me parece que va también a bajar el nivel de conflicto bastante, y no es poco en este caso. Hace más de 20 años yo empezaba a ejercer esta profesión y recuerdo que se formó el Comité Interreligioso por la Paz. En aquel entonces, si mal no recuerdo, en representación de la iglesia musulmana estaba Munir el Zucaría, sí. El padre Pereira Duarte me parece que representaba la iglesia católica en primera instancia. Estaba en comunicación, pero el Monseñor Rodríguez, después Ribone. Monseñor, exactamente, falleció. Y estaba Ramiro Friedman, sí, representando también a la iglesia judía. Hicimos, yo no sé cuántas notas, decenas de notas en distintos programas de interés general. Comité Interreligioso por la Paz. Esto excede el marco de las religiones. O sea, lo escuchamos en el Papa Francisco decir siempre, por ejemplo, esto, nadie mata en nombre de Dios. Dios es amor, Dios es paz, Dios es exactamente lo contrario. ¿Cómo se puede solucionar este tipo de conflictos, digamos, donde ha llegado la irracionalidad a un extremo tan grave, ¿no? El fundamentalismo a un extremo tan grave? De hecho, después del 48 y la Declaración de los Derechos Humanos, después de la Segunda Guerra Mundial, el anhelo era precisamente que los organismos internacionales que se fueron creando precisamente en la posguerra, Segunda Guerra, tuvieran mayor eficacia en sus resoluciones en torno a que si una persona hay conflicto se den un marco general de rechazo tal que pudieran acallar ese conflicto. Con el tiempo se da también esto de la necesidad de tribunales internacionales, la globalización
lo ha tenido, y el Papa Benedicto decía, necesitamos también una mayor autoridad internacional porque surja del ámbito de las democracias. Sí, y el también Comité para los Derechos Humanos de la ONU muchos años lo presidía Libia. sí, Claro. Entonces uno dice, los organismos mismos internacionales de derechos humanos a veces en realidad son solo presa de otros dictadores, entonces queda de lo formal nomás. Yo perdón la interrupción, Sí. pero digo, no sé si nosotros podemos, y si nos toca a nosotros físicamente, digamos, hablando, solucionar el conflicto terrible y lamentable que hay hoy, por ejemplo, en Siria y en otros países. Sí. Nosotros tenemos nuestra tarea cotidiana en lo que nos toca así, en lo diario, y ahí tenemos que hacer nuestro esfuerzo, que después va a influir, inexorablemente influye. Todo lo que uno hace influye en todos lados, a la corta o a la larga. Pero bueno, a veces nosotros nos miramos en el espejo de tanta violencia afuera y eso incluso a veces nos corre de las violencias que tenemos que tapar, no tapar en el sentido, sino que acallar dentro nuestro y dentro de nuestro propio medio, que no es poca, es otra, son otros estilos, pero esa es nuestra tarea más cotidiana. No digo para no hablar de aquello, pero me parece que nuestra responsabilidad mayor tiene que ver con nuestro círculo, no pequeño, sino grande, en el que tenemos influencia. Pedro. Y yo me animo a decir, terminando la idea de recién, hoy también en un sinceramiento el Papa lo ha dicho en esta Semana Santa, el comercio de las armas está detrás de muchas guerras. Hace poquito veía en un canal alemán de noticias que la presidenta Angela Merkel hizo un rechazo a cosas que estaban pasando en Siria y los periodistas alemanes le mostraron que había un grupo que tenía las ametralladoras que se fabrican en Alemania. Digo, también tenemos que saber que hay quienes aprovechan todos estos conflictos para hacer negocios. Y en este sentido hace falta una conciencia general, educarnos para la paz en lo pequeño, para el perdón. Hay cosas que se convierten en resentimiento, en rencor, que son muy difíciles de sacar, requieren todo un trabajo interior, pero también con mucha sinceridad de que hay quienes en Occidente o en algunos países que parecen ser muy pacíficos para adentro, promueven las guerras afuera. Para cerrar, una reflexión sobre Pascua. Mañana, domingo de Pascua, Pedro. Bueno, el tema para nosotros, la Pascua, es precisamente una fiesta de paz. Jesús resucitado aparece a sus apóstoles diciendo, Shalom, la paz esté con ustedes, porque lo que celebramos es que Él ha vencido la muerte y el pecado, que es origen de toda muerte. Lo que celebramos es que ha abierto la vida a una dimensión de trascendencia y eternidad, donde nos muestra que lo que vence a la mentira y a la violencia es el amor. Solo el amor es lo que permanece. La Pascua es una invitación al amor y el mandamiento del amor y una invitación a nacer de nuevo con Jesús a un estilo de vida que sea el de los hijos de Dios. De hecho, hay una bienaventuranza, el Papa Francisco le gusta mucho la bienaventuranza, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Celebrar la Pascua en serio es pacificarse frente a la misericordia de Dios y convertirnos en sembradores de paz, porque no es la paz de los cementerios, no es la paz de la negación, sino la paz del que quiere trabajar por el bien de los demás. Marcelo Toporte. Estamos también en Pesaj, que es como la Pascua anterior, ¿no? De hecho, la palabra Pascua viene de la palabra Pesaj, que significa pasaje. Pasaje, paso, Claro, ¿no? un pasaje. Y ese pasaje que en la tradición judía ahora resignificamos con el pasaje ese a través del mar, ¿no? De la esclavitud a la libertad, donde nace el pueblo judío hace unos 3.300 años. Por supuesto, en la tradición cristiana después se le da el pasaje, como explicaba bien Monseñor, de la muerte a la vida. Ahora, yo vengo insistiendo estos días con una imagen que para nosotros es muy conocida, que es el momento en el cual Moisés como que extiende su vara y se abre el mar y la gente pasa. Por eso es exactamente al revés de lo que dice el texto bíblico. El texto bíblico el versículo es muy impresionante porque lo que dice es que Dios le pide a Moisés que le diga a la gente que camine hacia el agua. Y después que él ponga el bastón. No tipo Harry Potter que hace pic, se abre el agua y la gente pasa, porque ahí no hay ningún desafío, sino que el desafío está en encaminarse hacia zonas que a veces no tienen certeza, pero que tienen un fuerte llamado de esperanza, de libertad, de paz,
aun cuando no esté garantizado que uno cruza, porque si uno se encamina, tal vez, bueno, alguien o algo hace que después las aguas se abran. Pero hay un mensaje de proactividad que en eso ojalá estemos todos. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Gracias a Muchísimas ustedes y feliz Pascua. Monseñor Feliz Torres, Pascua. Hag Sameach. Feliz Pascua, por En supuesto. hebreo, Hag Sameach. Hag Sameach. Qué bien que habla hebreo. Bien. No, políglota absoluto. Gracias, Marcelo, también por haber estado con Felicidades. nosotros. Muchas gracias a los dos. Nos vamos a la pausa. Cuando nos reencontremos, vamos a hablar de la dinámica de la política justamente en época de redes sociales.